Buenas tardes, estamos en esta tarde de domingo y queremos llegar a ustedes a través de esta grabación, de este video, para poder compartir la palabra del Señor y también compartir una alabanza que nos va a llevar a meditar lo importante de poder estar postrado delante del Señor, de poder estar orando, buscando, estar en oración, en tiempo con Dios. Así es que desde acá de nuestra casa le enviamos saludos a todos ustedes, junto a mi esposa, mis hijos, mi suegra también que está con nosotros acá, todos compartiendo este tiempo de comunión con el Señor. Y queremos empezarlo cantando una alabanza al Señor, y sabemos que nuestro Dios es digno de alabanza, digno de toda adoración por parte de su pueblo. Y la Biblia dice que todo el que respira alabe al Señor. Así es que los invito también en sus casas que ustedes puedan estar adorando a Dios, alabando al Señor, dando gracias en todo tiempo. Así es que los quiero dejar con este video en el cual vamos a cantar al Señor en este día. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos.
Bien, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es importante que todos nosotros podamos estar buscando al Señor. Él es nuestro Dios, como decía esta alabanza, Él es nuestro Dios quien cuida de nosotros. Y la Biblia dice que debemos estar buscando a Dios en todo tiempo. Así que, queridos hermanos, vamos a orar en estos momentos para poder pasar al mensaje de la palabra del Señor. Así que voy a elevar una oración. Padre Santo, en tu presencia estamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque nos permite estudiar tu palabra, Señor, y poder también compartir tu palabra a través de estos medios con tu pueblo, Señor, con tu iglesia. Padre, te pido que este mensaje pueda bendecir nuestras vidas, pues es tu palabra, Señor. Tu palabra nos habla de ti, de quién tú eres, de tus propósitos para nuestras vidas. Y hoy, Señor, te pido que tu Santo Espíritu use esta palabra tuya para bendecir a todos aquellos que a lo mejor puedan estar desalentados, a todos aquellos que necesitan fuerza, Señor, para que podamos estar confiando en ti y en tus palabras que son fieles y verdaderas. Gracias, Padre Santo. Que este mensaje, Señor, sea de mucha bendición para todos aquellos que lo van a escuchar. Muchas gracias, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, quiero compartir hoy con cada uno de ustedes la doctrina de la providencia de Dios. La providencia de Dios. Y para eso vamos a utilizar las confesiones de fe de Westminster. En el capítulo 5 dice así: Dios es el gran creador de todas las cosas. Eso lo dice Génesis 1:1, ¿cierto? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios es el creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, de las más grandes hasta las más pequeñas, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. En los siguientes minutos, amados hermanos, voy a explicar qué quiere decir la providencia de Dios. Bien, vamos a partir por esto. Dijimos entonces que Dios es el gran creador de todas las cosas y Él sostiene todas las cosas. ¿Dónde aparece eso? En el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3, dice, hablando de Jesucristo, dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este texto tiene muchas cosas que decirnos, pero nos vamos a concentrar en la providencia de Dios. Y lo primero que vamos a decir, que la Biblia dice que es Dios el gran creador de todas las cosas, y como Él es el creador de todas las cosas, Él también sustenta toda su creación. ¿Qué quiere decir esto? Que toda su creación depende del que la creó, depende de Dios. La creación no está moviéndose a la casualidad, las cosas no están pasando porque sí, nada de las cosas que suceden en el universo suceden porque sí, suceden porque Dios mismo las está dirigiendo y sucede porque también Dios está sustentando todas las cosas. Mientras Dios, cierto, sostenga todas las cosas, mientras Dios sostenga el universo, podemos estar seguros de que podemos confiar en Dios. Dios dirige y dispone y gobierna todas las criaturas, las acciones y las cosas. En el libro de Daniel encontramos a un rey llamado Nabucodonosor, un hombre que fue soberbio, altivo, orgulloso, de tal manera que él llegó a pensar que todas las cosas que él tenía en su gran imperio, en su gran reinado, él las había ganado con su gran poder, con su gran fuerza.
Y en el libro de Daniel, capítulo 34 y capítulo 4, versos 34 y 35, dice así: mas al fin del tiempo, es Nabucodonosor hablando, dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. ¿Cómo es nombrado aquí Dios? El Altísimo, el que está por encima de todas las cosas, el gran creador de todas las cosas es nuestro Dios, el Dios Altísimo. Y dice Nabucodonosor: y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Cómo es el reino de Dios? Para siempre y por siempre. No puede ser destruido el reino de Dios, no puede ser destruido, ¿cierto?, su gobierno en el universo. Nadie lo puede detener, nadie lo puede destruir. Y dice aquí la Escritura: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada en comparación con el gran poder de Dios, ¿verdad? Y Él hace, mire lo que dice este pasaje, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los millares de seres que existen en el cielo. Dice aquí este pasaje que Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Si vamos a creer en los hijos de Dios, en el gobierno de Dios, debemos creer que el gobierno de Dios es universal. Nadie lo puede detener, nadie le puede decir a Dios: ¿qué haces, Dios? ¿Por qué permites este virus? ¿Por qué permites que hayan tantas muertes? La Biblia dice en el libro de Isaías 55 que los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos también. Así es que, amados hermanos, este texto nos está enseñando a nosotros que Dios siempre está haciendo según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Y no hay quien detenga esta voluntad de Dios, no hay quien detenga los planes de Dios que Él está llevando a cabo en el universo entero. No hay ángeles, ni el diablo puede detener, ni ningún gobierno puede detener la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice la Escritura: es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esos son los planes que Dios está llevando a cabo por medio de todo lo que está sucediendo en el mundo. Todos los elegidos, todos aquellos que han sido predestinados para salvación, ninguno de ellos ha de perecer, dice la Escritura. Por lo tanto, amados hermanos, todo lo que está ocurriendo en el mundo es para que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, amados hermanos, todo lo que Dios está permitiendo y haciendo, insisto, es para que la obra de Dios pueda seguir avanzando. La voluntad de Dios se está llevando a cabo. El Señor dijo: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que está ocurriendo en todo el mundo. El Evangelio está llegando a cada nación, está llegando a todos lugares, y allí Dios será glorificado, allí Dios traerá su reino a cada corazón, a cada vida. Allí habrán personas convertidas al Señor Jesucristo, podrán conocer a Dios, experimentar a Dios en sus vidas, y Dios allí estará realizando su voluntad. Por lo tanto, no hay ningún gobierno, por lo tanto no hay nada que pueda detener el avance de la voluntad de Dios, ni en el cielo ni en la tierra. Él es el Dios que gobierna en todo momento. Y así como Nabucodonosor pudo entender esto cuando fue abatido en su soberbia, en su orgullo, él pudo entender que era no él el que tenía el gobierno de su imperio, sino que era el Dios Altísimo. De la misma forma, todos los gobiernos del mundo, tarde o temprano, llegarán a entender, amados hermanos, que es Dios el que gobierna el universo, que es el Dios el que gobierna y sustenta a todas las naciones, como vamos a ver aquí en este video. Y si Dios gobierna el universo y el mundo entero, ¿cómo no ha de sustentar también nuestras vidas? ¿Verdad, hermanos? Por lo tanto, Él dice aquí en este pasaje que Él hace según su voluntad. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Dice en el libro de Romanos, capítulo 12, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Por lo tanto, no podemos nosotros, los hijos de Dios, dudar de la voluntad de Dios. En el libro de Job, la Biblia dice: ¿acaso recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? ¿Acaso recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Eso es lo que dice la Escritura. Tanto lo bueno como lo malo
viene de parte de Dios y es de bendición para nuestras vidas. Las pruebas, por ejemplo, dice la Biblia, producen paciencia. ¿Cuánta paciencia necesitamos nosotros, los hijos de Dios? Tener esa capacidad de esperar con paz en que Dios vaya haciendo las cosas en su tiempo. Dice el libro de los Salmos 135, el capítulo verso 6, todo lo que Yahvé quiere, lo hace. Y en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Este texto nos habla de la soberanía de Dios. De este Dios que es el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, que hace lo que Él quiera. Nadie puede detener su mano. Nadie puede detener, como dice este pasaje, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en los mares, ni en todos los abismos, ¿cierto? Él está llevando su voluntad a cabo. Y de esto nos habla la providencia de Dios. Nos habla del control total que Dios tiene sobre su gran creación. En el libro de los Hechos, capítulo 17, del 24 al 26, dice que Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templo hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Dios no tiene ninguna necesidad. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Lo necesitamos a Él como el Creador, como el que sustenta todas las cosas también en nuestra vida. Dios no tiene necesidad de nada, si no, no sería Dios. Entonces, Él es quien da vida y aliento a todo. O sea, la Biblia aquí nos revela que toda vida que existe en el universo, en el mundo, procede de Dios. Él es el que da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. No solamente la necesidad de los seres humanos, sino la necesidad de los animales, de todas las criaturas que viven y existen, tanto en los cielos, en la tierra y en los mares, en los océanos. Todo es sustentado por este Dios que es el Dios Altísimo, el Dios que gobierna sobre sus criaturas, el Dios quien sustenta todas las cosas. Dice la Biblia que Dios en un principio, de un solo hombre, que creó todas las naciones, ¿cierto? De toda la tierra. Y de antemano decidió cuándo se levantarían las naciones y cuándo caerían. Y determinó los límites de cada una. Entonces, todos estos textos, amados hermanos, ¿nos muestran a un Dios pequeño? No, nos muestran a un Dios glorioso, que está sustentando, bendiciendo, cubriendo a toda su creación. ¿Qué más dice la Biblia? En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 28, dice, porque en Él vivimos. No podemos huir de su presencia, dice el Salmo 139. No puedo huir de tu espíritu. Si fuera lo más alto, lo más bajo, allí estarías tú, allí estaría tu espíritu, dice el libro de los Salmos, capítulo 139. Y este pasaje dice que en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, dice acá también, ha dicho, porque linaje suyo somos. También hablando de la grandeza de Dios, el libro de Job, desde el capítulo 38 al 41, nos habla de la majestad de Dios. Nos habla, ¿cierto?, cuando Job tiene esta conversación con Dios y Dios le empieza a decir, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creaba la tierra? Dime, si lo sabes. Entonces la Biblia nos muestra un Dios glorioso, un Dios poderoso, un Dios que sustenta todas las cosas. Y pareciera que con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con el COVID-19 o coronavirus, pareciera que la vida dependiera, ¿cierto?, de que los chinos creen un medicamento, ¿cierto?, una inyección que nos alivie de este coronavirus para que la vida pueda continuar. Y pareciera que si se acaban los hospitales, ¿cierto?, pareciera que la vida hasta ahí nomás llegó, pareciera que si hay muchos infectados, pareciera que Dios estuviera de brazos cruzados, ¿verdad?, y no pudiera hacer nada. Pero la Biblia no nos enseña ninguna parte de eso. La Biblia nos enseña que Dios hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, amados hermanos, todos nosotros dependemos del gobierno de Dios. Dependemos de Dios quien sustenta todas las cosas. Dependemos de su gran poder. Y siempre ha sido así. Pero las Escrituras nos recuerdan esto
para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros estemos fortalecidos en el Señor y en el poder de su gran fuerza. Dios dirige entonces, hermanos, de acuerdo a la Escritura, Dios dirige, dispone también todas las cosas, gobierna todas las criaturas que existen, gobierna también las acciones de cada criatura y las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Vamos a ver esto. En el libro de Mateo, capítulo 10, del 29 al 31, el Señor Jesucristo dijo así: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? En ese tiempo, una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre no lo sepa. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Que aún un simple gorrión, que a lo mejor pudiéramos decir nosotros, pero si es un gorrión simplemente, y cuántos gorriones existirán también en el mundo, dice que ninguno de ellos muere, cae a tierra sin que el Padre no lo sepa. O sea, Dios Padre está pendiente aún de las cosas que pudieran ser insignificantes para nosotros, porque Él es el Dios que también quiero decir, dio aliento y vida a ese gorrión para que pudiese existir. Por lo tanto, cada vez que deja de existir es porque ahí está el poder de Dios. Y dice, y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Por lo tanto, si nosotros los hijos de Dios creemos que Dios dirige, dispone, gobierna todas las cosas, también debemos de creer, amados hermanos, que aún en las cosas más pequeñas de nuestra vida, Dios está pendiente. Dios, a través de su gran cualidad, de su omnisciencia, la cual le permite conocer todas las cosas, ¿cierto?, está pendiente del detalle más mínimo hasta los detalles más grandes de las cosas que ocurren dentro de su universo, porque este universo es de Dios, de Él es el que lo creó y no es nuestro. La Biblia dice entonces que Él está pendiente y sabe aún cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Así que no tengan miedo, les dice el Señor Jesucristo a través de esta enseñanza, porque es normal que como seres humanos tengamos miedo, ¿verdad? Nos sintamos temor. Pero es ahí donde la palabra de Dios nos infunde aliento. Es ahí donde la palabra de Dios nos levanta, ¿cierto? Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones, ¿cierto? Entonces somos valiosos a los ojos de Dios. Dice la Biblia que si Dios dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Seguimos. Dios dirige entonces, dispone y gobierna todas las cosas, de las más pequeñas hasta las más grandes, ¿cierto? Y lo hace por medio de su más sabia y santa providencia, de su más sabia y santa providencia. El libro de Proverbios, capítulo 15, verso 3, dice que los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. O sea, Dios tiene un control total de cada persona, conoce la vida de cada persona, dirige, dispone todas las cosas, ¿cierto? Tanto para los buenos como para los malos. Este es un lenguaje, en la teología se llama antropomorfismo, donde vemos que Dios usa un lenguaje humano, como si Dios tuviera ojos, dice acá. Sabemos que Dios es espíritu y no tiene ojos, ¿cierto? Solamente el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, sí lo tiene. Pero lo que Dios está dando a entender acá, que Él es el Dios que lo ve todo. Y usa este lenguaje para que nosotros podamos entender, porque nuestros ojos, ¿para qué lo usamos? Lo usamos para ver, ¿verdad, amados hermanos? Y aquí está Dios diciendo que sus ojos están en todo lugar, vigilando tanto a los buenos como a los malos. Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros? Que Dios no pudiera dirigir, disponer, gobernar a todos y tener un control total de todas las cosas si sus ojos no lo observaran todo. Y ahí viene la gran respuesta. ¿Por qué razón entonces Dios gobierna todo? Porque Él ve absolutamente todo. Él sabe todo lo que ocurre y dispone con su gran poder, con su gran sabiduría y con el control total que Él tiene de todas las cosas, ¿cierto? Todo el universo y todo lo que ocurre, tanto de lo más pequeño hasta como lo más grande. Seguimos avanzando. Dice el libro de los Salmos, capítulo 104, verso 24. Oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con tu sabiduría.
La tierra está repleta de tus criaturas. Y es así, ¿verdad, amados hermanos? ¿Cuántas criaturas existen en el universo? ¿Cuántas criaturas existen en el mar, ¿cierto? En los cielos, en la tierra, inclusive debajo de la tierra, y más nosotros los seres humanos? Y la Biblia dice que Dios está pendiente de todas ellas. Sabe cuando una criatura nace, cualquiera sea, y cuando la criatura deja de existir también. Dios está en control de todas las cosas. Y eso es lo que quiero compartir con cada uno de ustedes, hermanos. ¿Para qué? Para que no estemos desanimados, ni estemos confundidos al ver una noticia, sino que debemos declarar lo que la palabra de Dios dice. Dios está en control de todas las cosas. Dice el libro de Salmos también, 147, verso 17, el Señor es justo en todo lo que hace y está lleno de bondad. Por lo tanto, Dios, quien gobierna, dirige todas las cosas, sustenta todo, Él da a cada una de sus criaturas de acuerdo a su bondad, de acuerdo a su sabiduría. Él da a cada una de sus criaturas. Por lo tanto, nadie puede decirle a Dios porque a este le da más y a este le da menos. Porque en cada trato, en cada cosa que ocurre, está, como dice aquí este pasaje, la bondad de Dios operando en cada vida. Y recuerden que Dios ve el corazón, ¿cierto? Dios, ¿cierto? Como ve todo, ve lo que realmente somos. Y da a cada una de sus criaturas conforme a su bondad. ¿Qué es la providencia de Dios, amados hermanos? La providencia divina, de acuerdo a lo que hemos visto en estos pasajes, es el medio por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. La doctrina de la providencia divina afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Muchas veces los cristianos oran mal, o hablan mal y oran así de esta manera: Dios toma el control de todas las cosas. Es como una ofensa para Dios, ¿verdad? Si bien lo hacemos por ignorancia y Dios lo entiende muchas veces, pero eso no significa que nuestra oración sea correcta. La Biblia dice que Dios ya está en control de todas las cosas. Así es que esto incluye al universo en su totalidad. Porque el pasaje que leímos atrás, que decía que Dios hace como Él quiere, tanto en el cielo como en la tierra, en el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra. ¿Qué es la providencia de Dios? Es el poder de Dios, omnipotente, todopoderoso y presente en todo lugar, por el cual Dios sustenta, da la vida, hace que la vida continúe, prevalezca, gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud en estos tiempos pareciera que la salud anda muy mal, y es así literalmente, pero Dios está sustentando también la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna o como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Todo lo que está ocurriendo, ya sea enfermedad, escasez, sequía, Dios ha determinado que esto ocurra porque Él sabe lo que es mejor, ¿cierto?, para sus criaturas, y sabe cómo tratar con ellas para que sus criaturas, para que nosotros los seres humanos no nos olvidemos que es de Dios quien depende de nuestra vida y no de nuestra educación, de nuestras grandes economías, de nuestro dinero que teníamos en el banco. No, amados hermanos, es de Dios quien depende de nuestra vida, como lo vamos a ver. La divina providencia es la acción de Dios. La divina providencia no nos enseña un Dios pasivo, relajado, que se mandó a cambiar y nos dejó todo y dijo arréglensela como puedan. No. La providencia nos enseña que Dios está en acción. Nos enseña también los recursos que Él entrega a los seres humanos para que estos puedan subsistir y desarrollarse. Por ejemplo, un ejemplo de providencia podríamos decir: tuvimos muchos problemas, pero logramos salir adelante gracias a la providencia. Después de la sequía, solo nos queda esperar a la divina providencia para alimentar a nuestros hijos. Antes la gente hablaba mucho así. Este es un vocabulario que ahora ha desaparecido un poco. En otras palabras, la divina providencia habla de la superioridad de Dios y de la necesidad que los seres humanos tienen de su existencia
para que Él les provea las herramientas necesarias para llevar una vida plena. Y por eso el Padre Nuestro nos dice que podemos pedir a Dios lo que necesitamos. El Señor también enseñó a pedir, y a través de pedir recibiríamos todo lo que necesitamos. Dios gobierna entonces, sustenta y dirige todo según su infalible presencia. ¿Qué significa infalible? Que no falla. El gobierno de Dios, el sustento de Dios, la provisión de Dios no falla, es infalible. Lo hace a través de su presencia. ¿Qué significa esto? Previo conocimiento o conocimiento anticipado de todas las cosas. A Dios nada lo pilla por sorpresa. ¿Se imagina usted ahora a Dios muriendo mucha gente del coronavirus y Dios diga, no sabía que toda esta gente se iba a morir, no sabía que iba a haber un virus en China y que iba a afectar al mundo? ¿Se imagina usted a un Dios reaccionando de esa manera? No pudiéramos confiar en un Dios así. Pero la Biblia nos muestra y nos dice que antes que la palabra venga a nuestra boca, Él ya la sabe toda. Antes que nosotros inclusive podamos saber, ¿cierto?, que se va a presentar un problema, Él ya incluso ha provisto una solución para ese problema. Lo mismo la Biblia dice que antes que el pecado entrara en el universo, la palabra de Dios nos dice que Él ya había destinado a su Hijo como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Dios no es un Dios que en las circunstancias lo pillan por sorpresa. Es un Dios que está dirigiendo absolutamente todo. En el libro de los Hechos 15:18 dice que es el Señor quien hace conocer todas las cosas desde tiempos antiguos. Dios dirige, dispone y gobierna todas las cosas, las criaturas, las acciones y las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, amados hermanos, y lo hace por medio de su sabia y santa providencia. Dirige todo según su conocimiento. Por eso muchas veces nosotros no entendemos las cosas que pasan, porque el conocimiento de Dios es infinito, el de nosotros es finito. Y no estamos llamados tampoco, amados hermanos, a entender todas las cosas de Dios. Estamos llamados a caminar en fe, a creerle a Dios a pesar de que no veamos inmediatamente las cosas. Dios tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas y este conocimiento es infalible, no puede fallar. En el Salmo 94, verso 8 al 11, aquí hay una oración de clamor a Dios para que Dios haga venganza contra todos los soberbios e impíos y que se aprovechan de los más desvalidos. Piensen lo mejor, dice esta oración, necios, cuando por fin se darán cuenta. El que hizo los oídos, ¿acaso es sordo? El que les formó los ojos, ¿acaso es ciego? Él castiga a las naciones. Podemos decir que todo lo que está ocurriendo en el mundo es un castigo de Dios por el pecado de la humanidad. ¿Acaso no los castigará, dice Dios, a ustedes? Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? El Señor conoce los pensamientos de la gente y sabe que no valen nada. Por eso la voluntad de Dios se está llevando a cabo, porque el Señor ve lo más profundo del ser de cada persona y Él pagará a cada uno según sean sus obras, dice la palabra del Señor. Pero Él actúa siempre con bondad y misericordia en cada una de sus criaturas. En el libro de Efesios dice que Dios está gobernando todo según el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Dios no le va a preguntar a usted lo que Él va a hacer en el universo. Él lo hace porque Él es libre de hacer todas las cosas de una forma inmutable que no cambia, según el consejo de su propia voluntad. Dice en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 11, es más, dice Pablo, escribiéndolo a los hermanos, dado que ustedes, que estamos unidos a Cristo, hemos recibido la herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano. ¿Qué estamos viendo acá? A un Dios que eligió de antemano a los que habían de ser salvos. Y dice, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Todas las cosas, todo lo que ocurre. Por eso estamos diciendo, amados hermanos, que Dios gobierna y sustenta todo, porque Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El hombre puede decidir planear muchas cosas,
pero es de Dios la decisión final. Como dice ese dicho, ¿cierto? El hombre propone, pero Dios es el que dispone todas las cosas. Dice también la Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 33, del día al 11, que el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Una intriga es una acción que se ejecuta con una inteligencia y astucia y ocultamente para conseguir un determinado fin. Así trabajan las naciones, ¿verdad? Haciendo intrigas, vamos a hacer esto y esto otros. Podríamos ver el avance mundial del feminismo, del aborto libre, del mundo LGTBI y todo el comunismo y toda la oposición al Evangelio y a la palabra de Dios. Pero vemos, ¿cierto?, que los planes de Dios no pueden ser detenidos. Y todo aquello que opaque al Evangelio, todo aquello que detenga el Evangelio, el avance de la obra de Dios, será detenido por Dios mismo, porque no hay nadie que pueda detener los planes del Señor, que son firmes. Y sus propósitos nunca serán frustrados. Este es el Dios de la Biblia, amados hermanos. Es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que gobierna y sustenta todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Dios hace todo esto para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. En el libro de Isaías 63:14, al igual que el ganado que desciende a un valle pacífico, el Espíritu del Señor les daba descanso. Así dice la Biblia hablando del pueblo de Israel, que es el Espíritu del Señor les daba descanso. Tú guiaste a tu pueblo, Señor. Podemos ver, ¿cierto?, desde que Abraham salió desde su tierra y su parentela a la tierra que Dios le mostraría, desde ahí en adelante, ¿cierto?, Abraham fue llamado el padre de la fe, ¿cierto? Fue el Espíritu del Señor quien guió de ahí en adelante y a toda la descendencia de Abraham, ¿cierto? Dios estaba guiando, y dice aquí, y Dios, tú te ganaste una magnífica reputación. Una magnífica reputación. ¿Por qué hace Dios todas estas cosas? Para la alabanza de su gloria. Dios realmente, amados hermanos, está guiando a su pueblo, está sustentando a su pueblo. Y todos los que esperan en Él, dice la Biblia, ninguno serán confundidos. Amén. Entonces, ¿podemos confiar en Dios? Por supuesto que sí. Dice la Biblia también en el libro de Efesios, capítulo 3, del 1 al 12, hablando Pablo acerca de los planes que Dios tenía por medio de la cruz de Cristo. Cuando pienso en todo esto, dice Pablo, yo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito doy por sentado de que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. Nadie iba a pensar que Dios iba a usar un hombre perseguidor de la iglesia, conocido como Saulo de Tarso, para que después se convirtieran en un apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo, a quien Dios usaría para predicar el Evangelio a los gentiles, y pudiese dejar también para nosotros todas sus epístolas, todas sus cartas, para allí nosotros descubrir la voluntad de Dios. Por eso los planes de Dios siempre se están llevando a cabo. Y Pablo le cuenta acá a los hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso, cómo Dios le había encargado a él la tarea de extender la gracia de Dios a ellos. Y les dice, tal como antes le escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. El plan de Dios, dice Pablo, consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de la riqueza heredada por los hijos de Dios. Pablo, ¿qué está haciendo? Alentando a los hermanos, está contando del propósito de Dios, que ahora las bendiciones de Dios no eran solamente para judíos, sino también para los gentiles. Ambos pueblos forman parte de un mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios,
se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicar a todos el misterioso plan de Dios, que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. ¿Cuál es este plan? Que ahora la vida eterna era, y como siempre fue anunciada en todo caso en el Antiguo Testamento, pero Pablo estaba anunciando que por medio de Cristo, tanto judíos como gentiles, heredaban las mismas promesas de la palabra del Señor, que habían sido anticipadas, pero que ahora habían sido explicadas, ¿cierto?, por medio de los santos apóstoles y profetas. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Cuál es el propósito de Dios, entonces, hermanos? Es utilizar a la iglesia. La iglesia está en este mundo para anunciar, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó. Eso dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay virus, no hay ninguna enfermedad, no hay ningún gobierno que pueda detener lo que Dios ha querido que la iglesia haga. ¿Qué es lo que Dios quiere que la iglesia haga? Que muestre al mundo la amplia variedad de la sabiduría de Dios. Que predique el Evangelio para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo dice, ese era su plan eterno, que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es el plan de Dios para este mundo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y para eso el Señor nos utilizará a todos nosotros, sus hijos. Por eso Él nos capacita también a través de su palabra, para que llevemos el Evangelio a los que todavía no conocen al Señor. Gracias a Cristo, dice Pablo, y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Ese es un privilegio que tenemos los hijos de Dios, ¿verdad? Buscar a Dios, estar en comunión con Él. Por eso, dice Pablo, les ruego que no se desanimen. En ese tiempo Pablo dice, no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Preso estaba el apóstol Pablo. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. De la misma forma Dios pudiera decirnos hoy en día, no se desanimen, no se desanimen. Entonces, amados hermanos, dice la Biblia que Dios hace todo para la alabanza de su gloria, de su sabiduría, para que todos alaben su poder, su justicia, bondad y misericordia. Dice la Biblia, en Romanos 9:7, que las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. ¿Dios hizo eso en aquel entonces? Sí. Dios, ¿cierto?, se dio a conocer ante el mundo entero por medio de todos los prodigios y milagros que hizo para rescatar a su pueblo Israel de la nación de Egipto, donde estaban esclavizados. Aún así, Dios puede ocupar gobiernos corruptos como el de Faraón para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. También José llegó a decir lo siguiente a sus hermanos, cuando después de tantos años él se encontró con ellos, cuando ellos andaban buscando alimentos, ¿cierto? Y cuando ellos ya pensaban que su hermano estaba muerto, él se revela a ellos y les dice, hermanos, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. ¿Quién iba a pensar, cierto, que con todo ese proceso terrible que José estaba ocurriendo, los planes de Dios se estaban llevando a cabo para un fin glorioso? ¿Cuál era ese fin? Que iba a venir un tiempo terrible, pero Dios hizaría un hombre llamado José para que él administrara, ¿cierto?, esos tiempos de abundancia y prepararse para los tiempos de escasez que vendrían, para que toda la tierra de aquel entonces fuese sustentada. Cuando ocurren cosas malas en el mundo, por lo general nosotros nos asustamos y no estamos viendo los planes de Dios ahí. Pero siempre los planes de Dios se están llevando a cabo, aún en las cosas terribles que estén pasando. Por eso nosotros debemos venir a la Escritura, amados hermanos, para ver el Dios que nos muestra la Escritura, que es el mismo Dios de ayer y de hoy por los siglos de los siglos, el cual actúa inclusive en medio de estos virus que andan y todas las tragedias que están ocurriendo
hay mucha gente que está viniendo a los pies de Cristo, hay mucha gente que está conociendo al Señor. No ignoremos esos planes de Dios que Él está llevando a cabo. Descansemos en la voluntad de Dios y sigamos orando para que Él siga guiando nuestras vidas, así como José lo entendió. Y vamos a finalizar ya, hermanos, diciendo lo siguiente. Aunque todas las cosas acontecen inmutables, o sea, sin cambiar, e infaliblemente, sin fallar, con relación a la presciencia, con el conocimiento anticipado de Dios, de acuerdo a los decretos de Dios, o sea, las decisiones de Dios. ¿Quién es la causa primera? O sea, Dios primero decide lo que va a ocurrir en el universo y pasa. Nada ocurre en el universo de Dios sin que primero Dios lo haya decretado, sin que primero Dios lo decida. Dios es la causa primera. Sin embargo, por la misma providencia, el control que Dios tiene de todo, ¿cierto? Él ha ordenado todas las cosas para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias, ya sean necesarias, libres e incluso contingentemente. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesucristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya sabía, ¿cierto?, que su Hijo sería entregado en manos de pecadores y que pasaría todo lo que pasó. Por ejemplo, Juan, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ya sabía todo esto anticipadamente, porque Él lo decidió que así ocurriera. Al cual les dice aquí el apóstol Pedro: ustedes, a los que le habían matado, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Pero aquí este texto dice que Dios ya tenía determinado en su consejo y anticipado conocimiento de Dios que esto ocurriera. A Dios nada lo pilla por sorpresa. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice al Señor: Señor, no permitas que tal cosa te suceda? Y como el Señor ya sabía lo que él venía a hacer, le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Me eres tropiezo. Pedro no entendía todavía los planes de Dios. No entendía que Jesucristo tenía que ir al Calvario. Entonces, amados hermanos, Dios es la causa primera de todas las cosas, pero Él ha ordenado que todas las cosas sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Por ejemplo, la Biblia dice: mientras la tierra permanezca, Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Este texto echa por tierra el calentamiento global, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios es el que sustenta la tierra, ¿no, amados hermanos? Dios es el que la sustenta. Y Dios mismo está diciendo que mientras haya cultivo habrá cosecha. O sea que podemos cultivar pensando en que vamos a cosechar. Habrá frío y habrá también calor, porque Dios ha decidido que esto esté en la naturaleza para que la vida sea sustentada. Habrá también verano e invierno, día y noche. ¿Quién lo ha dicho? Dios. Y si Dios ha dicho esto, esto va a permanecer así hasta que Él vuelva o hasta el día del juicio final. Porque Él es el creador de su creación, Él es el que sustenta su creación con su gran poder, Él es el que tiene el control de ella, provee a cada criatura de acuerdo a su bondad. ¿Qué más, hermanos, hermanos? Dice la Biblia en Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Qué nos está diciendo este texto? Cierto que Dios utiliza su creación. Él es la causa primera, Él es el creador del sol y de la luna. Él es la causa primera de todas las cosas. Pero la causa secundaria es que el sol y la luna son utilizados por Dios para sustentar la vida de la humanidad. Amén, amados hermanos. Entonces, dice la Biblia que nada ocurre por casualidad. Dios estableció leyes en el tiempo de los israelitas y en el Éxodo para que cualquier cosa que ocurriera, ellos no lo vieran como una casualidad, sino que lo vieran que en cada cosa que ocurre, Dios está llevando a cabo sus planes.